En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas, curaduría de contenido para un podcast de colección. Cómo contar cosas, nueva temporada. Bueno. Hoy vamos a hablar de una grosa absoluta, una artista inmensa, la voz de Latinoamérica, la madre de toda la Argentina. De hecho, mucha gente creció pensando que esta mujer era la mismísima Pachamama. Mi nombre es Pablo Rowinski, soy un locutor en las redes y produzco integralmente este podcast de colección que pueden seguir y calificar con estrellas en Spotify. Dejar comentarios también en YouTube y en todas las redes que se les ocurran, porque en este súper especial del corazón vamos a presentar a la voz que canta con el pueblo en la garganta, el cariño de una nación, el folclore argentino metiendo las manos en el rock. Hoy vamos a hablar del arte y del artista, de la pobreza y del amor, de la libertad y del exilio. ¿Cómo contar a la mejor intérprete de la música popular argentina? ¿Cómo contar a una tucumana que brilló en Buenos Aires y en el mundo? Que como si fuera una premonición de ser una prócer, como si fuera su destino convertirse en un símbolo patrio, nació en la ciudad histórica de la Independencia un mismísimo 9 de julio. Por eso, hoy, en este súper especial del corazón, en Cómo contar cosas, cómo contar a la Marta, a Gladys Osorio, a la gran negra argentina, cómo contar a la gran Mercedes Sosa. Bueno, yo soy cantora de toda la vida. Uno es cantor porque tiene una buena voz. Lo difícil después es saber qué es lo que uno quiere con el canto. ¿Qué es lo que uno quiere con el canto? Y bien que vamos a hablar de eso. Para empezar, como suele pasar con muchos personajes, el nombre propio es toda una cuestión. Lo vimos en el episodio de Aymar, que se iba a llamar Juan Pablo, y en algún otro que también pasa una cosa así. Cuando el padre de Mercedes fue a anotarla, dicen algunos que por ahí estaba un poco machado, como dicen en el norte, y se olvidó quizás que con su pareja habían dicho de ponerle Marta. Mi papá me iba a poner Aide Mercedes y mi mamá le dijo que me ponga Marta y él no me quiso poner Marta, me puso el nombre de mi abuela Mercedes. Entonces mi mamá se enojó y dijo, le voy a decir Marta para toda la vida. Y es verdad, efectivamente en su familia era la Marta, con la clásica articulación del interior. Clásico capricho habitual en nuestro país, quizás lamentablemente. Va el padre y le pone en el registro el nombre que se le canta el ojete. Ahora creo que el trámite es distinto, pero más allá de eso, el nombre de la artista fue toda una cuestión. Ahora vamos a abordar un poco lo que fue su infancia marcada por la cruda pobreza y el rol de sus padres en toda su crianza, pero antes de ver los argumentos tienen que saber dos cosas. Uno, que no era muy aceptada la vocación artística por esos lares, ya vamos a ir al porqué. Y dos, que los padres de Mercedes Sosa eran muy peronistas. Tal es así que cuando la negra tiene 15 años, ellos aprovechan un tren gratis que ponía Perón y viajan a Buenos Aires a celebrar un 17 de octubre. La dejan a Mercedes en Tucumán, al cuidado de su hermana mayor. Ella a sus 15 años ya cantaba, lo dijo antes, cantora de toda la vida, y como son las casualidades, las causalidades y las oportunidades de la vida, que justo en esos días que los padres viajan, hay un concurso en la radio LB12, ahí en Tucumán. Un día falta una profesora y por insistencia de sus amigas, Mercedes va a la radio y se anota en el concurso de canto. Eran muy peronistas mi mamá y mi papá. Estaban en Buenos Aires cuando Perón mandaba los trenes, se acuerda que vengan desde Jujuy, venían los trenes para acá, para Buenos Aires. Entonces, por eso pude hacerlo yo, presentarme en la radio, si no, nunca me hubiera presentado. El tema es que no querían que su padre se enterara, entonces la negra usó un seudónimo para anotarse. Gladys era el nombre de una de sus mejores amigas y Osorio era el apellido de la chica que era abanderada en su escuela. Claro, el tema es que el engaño tampoco duró mucho tiempo porque sus viejos habitualmente escuchaban la radio. ¿A qué edad empezó a cantar Mercedes? Muy chica. Yo a los 15 años. ¿En Tucumán? En Tucumán a los 15 ¿Y con qué nombre? años. ¿Cómo se llamaba? Gladys Osorio. Gladys Osorio, así se llamaba. Gladys Osorio. Y mi ¿Pero papá cantaba me escuchó folclore o...? y dice, esta no es la Marta, porque en mi casa me decían la Marta. Sí. Esa no es la Marta la que está cantando. Estaban tomando mate mis padres y ya mi mamá sabía de esto y mi papá no. Y pusieron la radio. Y escuchó los primeros, cuando empezó a cantar mi hermana, y le dije, che,
Emma, ¿qué no es la Marta la que está cantando? Bueno, sí, le dijo. Y sí, era la Marta, era el nacimiento de la gran voz de América. Mercedes cuenta que recuerda siempre la conversación con su padre. ¿Le parece bonito eso de andar metiéndose en la radio? ¿Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente? Gladys Osorio, venga, acércase, tengo que felicitarla. Claro, es que Mercedes o Gladys o la Marta, aquel día en la radio terminó de cantar y en ese mismo momento se le acercó el organizador y le dijo: listo, usted ganó el concurso. Entonces siguió cantando en la radio hasta que, bueno, por supuesto, un día el padre la escuchó. Y gané el concurso, no tenía repertorio, había como un pequeño auditorio. Entonces yo 3 veces a la semana cantaba lo mismo, hasta que empecé a hacer repertorios. Pero claro, no todo era color de rosas. Vamos a profundizar un poco en esta historia familiar. ¿De dónde viene esa emoción y esa pasión que se escucha, que vibra, que hace temblar la tierra cada vez que canta? Lo vimos en el capítulo de Aymar con el tema de la expectativa, en el episodio del mono de Capanga, que laburaba en la pizzería de la familia, en el episodio de Pergolini, que la madre le partió un diente de un cenicerazo. A veces no es falta de amor o de confianza, no es que no quieran verte cumplir tus sueños, es un poco parte del miedo, del cuidado. Cuando hablamos del camino del héroe, la estructura narrativa de guión que empieza con el llamado a la aventura y sigue con el rechazo a la llamada, ese rechazo puede ser propio del personaje o puede ser externo. A veces la vida, a veces los padres. Ahora vamos a ver cómo era el corazón de la familia Sosa para entender por qué a sus padres no les emocionaba mucho la idea de que Mercedes sea cantante. Para mi madre fue un golpe muy grande, porque yo era estudiante, después pasé al secundario y entonces no le gustaba que yo cante. Porque hay dos factores. En uno ya nos vamos a meter, que es la cuestión económica, las posibilidades de tener un futuro mejor, de estudiar, de recibirse. Vamos a ver muchos detalles de cómo era la vida de las familias humildes, pero por otro lado estaba la cuestión artística en sí. Lo decía antes que no era muy aceptada la vocación musical, no era algo de lo cual se enorgullecían los adultos, era más una excusa adolescente para seguir de joda en la vida adulta. El ambiente artístico en ese tiempo estaba mal visto, era como, sobre todo dentro del folclore, era como si la gente hiciera folclore para ser borracho, tomar vino. Sexo, drogas y rock and roll, aunque sea en el folclore, no era algo serio. Pero la otra cuestión era también el pasar económico. Vamos a ver bien qué significa eso, porque es algo de alguna manera determinante para Mercedes, para su núcleo familiar. Empecemos a meternos en cómo fue la infancia de la negra en San Miguel de Tucumán. Signado por la pobreza, pero también por la limpieza, porque mi madre era una mujer que nos cuidaba mucho, cómo íbamos vestidos. La familia de mi madre tenía mejor pasar, entonces la ropa que nos regalaban de todas mis primas, toda ella lo arreglaba, y nosotros salíamos vestidos como si fuera de última moda, pero era porque mi mamá conseguía una máquina y nos arreglaba la ropa. Eso me marcó también, Su infancia fue signada por la pobreza. Y atención, porque vamos a poner foco en el modo de habitar esa pobreza. ¿Cómo cuenta Mercedes lo que era crecer en ese entorno y qué le quedó a ella de esa infancia marcada por la carencia material? Pero nunca no ha sido un problema de resentimiento, porque como mi mamá y mi papá se llevaban bien, entonces yo no comprendí que hay gente que nace pobre y otra que nace rica. Lo comprendí ahí. Y nosotros habíamos nacido en la parte de ser pobre. Eso es duro, pero todo se puede vivir esas cosas si usted tiene padre y madre que están bien entre ellos, y aunque haya pobreza, se puede salir adelante. Es un tema sensible, por supuesto, más hablando yo desde la comodidad de haber nacido en familia de clase media, que nunca le faltó nada, pero vamos a meternos un poco más en esa intimidad, en cómo era vivir esa pobreza. ¿De qué se trataba la vida en la familia Sosa? Un año nuevo que no llegaron los reyes, que mi papá me tuvo que explicar que por la lluvia no llegaban los reyes, y esa noche hubo una tormenta que casi se lleva a Tucumán. Entonces se salvó mi padre ahí, porque yo me acuerdo de la cara de tristeza de mi papá, explicándome, dice, me parece que no van a venir los reyes, hay una tormenta que se viene, y bueno, vino una tormenta tremenda realmente. Claro, no tenían un peso ni para un regalo ni para nada, y ella juntaba el pastito, le hacía una carta y todo.
uno se enternece con la mirada de la niña que ve la tristeza en los ojos del padre y se entristece también en imaginar lo difícil que debe ser para un padre mirar a los ojos a su hija para darle una noticia que sabe que no le va a alegrar. Tuvimos carencia de cosas materiales, pero tuvimos la suerte, tanto yo como mis hermanos, estoy hablando en nombre de mis hermanos, de tener unos padres de esa calidad humana, ¿no? Mi madre salía a lavar, ella no quería que nosotros ni cuidemos hijos de otro ni nada, ella salía a lavar para darnos de comer y mi hermana Chocha, que era mayor que yo, nos cuidaba. Es decir, hemos tenido pobreza, pero hemos tenido mucho amor en la casa. Tremenda la importancia de crecer en un entorno de amor. Lo vimos mucho en el episodio de Luca Prodan, quizá como el antiejemplo de padres con gran capacidad económica, pero viviendo en una atmósfera absolutamente sin afecto. Mi mamá, por ejemplo, a veces hacía unos locros con agua y trigo nada más. Y el locro de trigo por lo menos se puede poner un puchero, pero acá no tenía nada mi mamá, así que puso el locro con sal nada más. Y comimos el locro con sal. Y se reía y dice, hoy vamos a comer pavo. Y entonces compraba el librillo, que sabe la gente del norte lo que es el librillo, iban los achureros y compraban librillo, compraba la panza, que le llamaban el mondongo ahí. O cuando ella decía, vamos a comer faisán hoy. Cosas así, que nunca lo habíamos comido por otro lado, pero ella siempre tenía ese sentido del humor que nos hacía que nosotros no tengamos problema, ¿no? Dice que era una felicidad inmensa para ellos por el hecho de estar con sus padres, porque comer con tu familia, con tus viejos, con tus hermanos, es la felicidad más grande del mundo, realmente. Y eran muy conscientes de que sus padres hacían lo imposible para que no les faltara nada. Y esto lo reconoce Mercedes como un factor determinante para su estado de ánimo, para su espíritu amoroso y sensible. Porque es muy fácil, con todas esas condiciones, con la injusticia presente en cada rincón, hundirse en el odio y en la amargura. Por eso valora tanto la cercanía, el cuidado, el cariño recibido durante toda su infancia. Y eso, ¿sabe qué? Me salvó de yo veo mucha gente a veces con tremendos problemas de resentimiento, de amarguras. Si yo no hubiera tenido esos padres, hubiera sido una mujer con desprecio ante la vida realmente. Pero de nuevo, no te podés quedar solo en la superficie, porque por supuesto que es enorme la felicidad de recibir amor. El tema es que eso convive con el sufrimiento, no lo compensa, no lo reemplaza. Están las dos cosas ahí, la inmensa felicidad y la inevitable angustia. La angustia que nos producía el hambre y lo que verla sufrir a mi mamá. Nos llevaba al Parque 9 de Julio para que no sintamos olor a comida, porque nos moríamos de hambre a la noche realmente. Las estrategias de la madre, ¿no? Como las del padre para contar los reyes, comprar librillo para el locro, lavar la ropa de otros para que sus hijas no tengan que trabajar y salir de paseo al parque para que no sientan sus hijas el olor a comida de los vecinos. En el episodio del Diego de Maradona vimos también como Doña Tota fingía dolor de panza para no comer y que hacía alcance lo poco que había para sus hijos. Es una realidad muy tremenda que viven muchísimas familias hoy en día. Y eso es apenas una parte, porque si bien la alimentación es la base de la subsistencia, está lejos de ser lo único necesario. Las carencias se ven también en otros detalles. Pero de jovencita ya empecé a sentir esas carencias, porque, por ejemplo, se me rompió una media y tenía que coserla y salir yo era maestra en las escuelas de danza, me tenía que salir, que iba a ser con la media toda rotita, pero así íbamos muchas chicas también. Esas carencias me amargaron más que la miseria de la comida, ¿no? La carencia de la comida. Y esas cosas duelen en la juventud. La peor edad es la de la gente adolescente, los jóvenes. A veces necesitan pequeñas cosas para tener una tranquilidad, sobre todo cuando se tiene una timidez como la que tengo yo, ¿no? Yo tengo una timidez muy grande, muchos años no podía entrar a los bares si no abría la cartera a ver si tenía para pagar un café, porque me hubiera muerto de vergüenza de no tener para pagar un café, ¿no? La peor edad es la adolescencia, no importa cuándo escuches esto. Yo ignoraba por completo la vida de la negra, no tenía idea de nada. No sabía de su infancia, ni de su adolescencia, ni de su familia, ni tampoco de su carrera, ni de su exilio, ni de sus parejas románticas, que es todo lo que viene a continuación. Apenas sabía de su amor por la música, pero me interesa saber también si ustedes conocían toda esta intimidad, como por ejemplo el gran reconocimiento que hace de su padre, de quien vamos a conocer no tan brevemente su historia. Nos agarró un momento muy malo del país, porque para los pobres siempre hubo un momento malo en este país. Mi papá hacía changa en el Parque 9 de Julio
Después él era pintor de los ferrocarriles allá en Tafí Viejo. Y el día que Perón y Evita, siendo ellos tan peronistas, pasaron para el norte, ese día mi padre lo dejaron cesante. ¿Cómo lloraban ellos, ¿no? Entonces mi padre se vino acá a trabajar de estibador del puerto. No aguantó sin nosotros. Y era justo porque es una mujer y un hombre que se llevaban bien. Nosotros éramos muy chicos, no pudo aguantar acá, en la soledad de Buenos Aires. Y se volvió. Qué cosa la distancia. El exilio del padre en busca de un laburo, de algún sustento para ayudar a su familia. Pero el dolor de la distancia fue muchísimo mayor y tuvo que volverse. Y ahí, en ese momento, cuando vuelve, tiene una actitud muy valorada por Mercedes y por toda la familia. Un sacrificio realmente admirable, porque aún con el dolor de perder el trabajo, de no haber podido soportar el estar lejos de su familia, el cargar con la presión de la pobreza, llegó a su provincia y se obstinó en conseguir cualquier cosa con tal de llevar algo a su casa. Mi papá era un gran hombre. Mi papá era un hombre que se fue durante 23 días a pie desde donde nosotros vivimos frente al Parque 9 de Julio para conseguir trabajo en el Ingenio Guzmán. Y consiguió a los 24 días un trabajo en el peor lugar que hay en el Ingenio Guzmán, que son las Zabaleras, ese lugar donde se alimenta la chimenea del ingenio. Zabalero. Empecinado el tipo con conseguir un laburo fue día tras día, hasta que en un momento le dicen, bueno, vamos a mandarlo a la Zabalera. Un ingenio azucarero es un complejo industrial dedicado a la molienda y el procesamiento de la caña de azúcar para producir azúcar, melazas, alcohol y bioetanol. Hoy en día creo que la mayoría son a gas, pero en su momento era todo manual. Quemaban madera, leña. Por eso, cuando Mercedes dice que su padre le tocó el peor lugar, era porque realmente era el peor lugar. Es un lugar que en invierno puede ser accesible, pero en el verano de Tucumán era desastroso. Un infierno. Mi padre sufrió ese infierno y bueno, tenía que mantener a su familia. Imagínense un calor infernal y estar 8, 10, 12 horas alimentando una chimenea. Un infierno que sufrió en vida por un solo fin: alimentar a su familia. Y a propósito de la alimentación y de la carencia de recursos que hablamos antes, escuchemos el lujo que se daba a la familia Sosa con el esfuerzo del padre. Que yo recuerdo que en ese tiempo hacía mucho calor, mi padre trabajaba en un lugar donde se alimenta la chimenea, el ingenio, ¿no? Es un lugar que nadie quiere trabajar, es decir, ningún tucumano acepta casi ese trabajo. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba, por ejemplo, para nosotros asignado los días sábados, que era el día que mi papá cobraba, y comíamos fideos con manteca, porque era lo único que mi mamá podía cocinar cuando mi papá traía la plata los días sábados. Un lugar que ni los tucumanos aceptaban para trabajar. En ese marco crece La Negra. Cobrar un mango el sábado y comer fideos con manteca. Acuérdense que en esa época a veces los reyes no llegaban. Era una lucha diaria, un esfuerzo descomunal. Hasta que un tío mío, que era de la Fotia, le consiguió un trabajo en el Ministerio de Trabajo y Previsión. Mi padre se jubiló ahí, como un empleado de muy baja categoría, pero se levantaba a las 6 de la mañana, a veces no venían los ómnibus, iba caminando al centro. Es decir, una vida consagrada al trabajo y al saber que es útil en lo que él hace. Y después que se jubiló no vivió mucho tiempo. Una vocación de laburante, una vida consagrada al trabajo y al saber que es útil en lo que hace. Les juro que ya nos metemos de lleno en la vida de La Negra, digo como si esto no fuera parte de su vida, pero atención con este detalle. Se jubiló y después ya no vivió mucho tiempo más. Pasa que la gente que se jubila queda muy mal, después se siente como que no sirven. Y eso es muy tremendo para ellos, ¿no? Para la gente que le gusta el trabajo realmente. Lo vimos en el episodio de Aymar y la dificultad de retirarse, de llegar a la edad de jubilación y decir, no, pará, yo quiero seguir. Pero claro, el hacer es constitutivo de la vida, es también parte de lo que uno es. Lo ames o no, es una rutina, somos animales de costumbres, de adaptación. Y en eso de adaptarse, de valorar el entorno por fuera de lo material, ya vimos la importancia de su familia, del amor, de la atmósfera de afecto. No tenían nada en la cuenta del banco, pero tenían mucho amor.
entonces tenían todo, diría un hippie. Y eso también deja huella en su vida. La riqueza, la pobreza, el amor y la música. Mercedes Sosa conoce a quien fuera su marido y padre de su único hijo, Oscar Matus. Yo siempre pensé que me iba a casar, como fue al punto que yo me casaba con un hombre muy rico, el 5 de julio, el 10 de julio. Y el 5 de julio me casé con un hombre muy pobre, que es el papá de Fabián, pero porque era músico. Es decir, elegí la música una vez más. Y eso es una decisión fuerte en la vida de la negra, un momento canónico, dirían los pibes hoy, porque junto con su pareja, Matus, Tejada Gómez y un par más, crean un movimiento lírico-literario llamado Nuevo Cancionero, que tenía su manifiesto y todo, una revolución artística latinoamericana que se fue después expandiendo por el mundo. El padre de Fabián fue muy importante en mi vida. Es importante porque nosotros fundamos junto con Tejada Gómez el movimiento del Nuevo Cancionero en el Círculo de Periodistas de Mendoza. Este Nuevo Cancionero se hizo muy famoso porque yo viajé a México y en México se hizo la nueva canción después, y en Venezuela y en Perú. Entonces era como un pasto encendido de no robarle las canciones del pueblo, sino a partir de eso empezar a componer cosas nuevas, empezar la poesía. Tenía mucho sentido, como el nuevo cine argentino en ese momento que nacía con Rodolfo Kuhn. Entonces nos intercambiábamos manifiestos. Qué hermosura esa revolución, esa evolución artística, esa hermandad latinoamericana con la tierra vibrando verdades, latiendo en cada pulso. Pero la carrera de Mercedes empezaba a crecer, su voz sonaba una barbaridad y se hacía lugar en un ambiente dominado por los hombres, algo que quizás en su momento fue todo un desafío para su pareja. Esa fue una parte importante de mi vida, la de Matus. En realidad creo que a Matus le fue muy difícil comprender que yo era una cantante y que tenía éxito. Matus produjo de forma independiente el primer álbum de Mercedes Sosa y en los primeros discos se incluyen muchos de sus temas, pero en 1965 Oscar abandonó a Mercedes dejándola sola con su hijo en una situación económica y emocional muy comprometida. Yo no dejé ese matrimonio, él me dejó, me abandonó con Fabián, con mi chiquito. Una chica tucumana se casa para toda la vida. Perder así mi esposo, mi compañero, fue muy duro. Fue un momento muy duro y entonces, bueno, yo empecé a tomar whisky. Una cosa tremenda, porque el whisky es el veneno para los artistas. Y ya empecé a tomar 7 whisky por noche, que vio que dan un poquito de whisky y hielo puro. Entonces me empezó a hacer mal a la garganta. Entonces me fui a un doctor que se llamaba Fochner. Me dijo, ¿y por qué tomas 7 whisky? Claro, porque yo estaba con toda la gente ahí y hablábamos y charlábamos, comíamos empanadas. Entonces, y dijo, no, usted puede tomar un whisky por día, por noche y sin nada de hielo. Nada más. Y bueno, después yo no tomé más, porque yo encontré a Pocho, mi compañero, que iba a ser por 13 años. Entonces teníamos whisky ahí en la casa y yo no tomaba más. Bueno, interesante todo eso. Primero, la depresión, la desolación, el miedo y el diablo ahí metiendo la cola. El remedio, que no es remedio, sino que es peor que la enfermedad. Llega después el esfuerzo, la responsabilidad, la búsqueda. Y por último, el bálsamo, el apoyo de su compañero que la iba a acompañar durante los siguientes 13 años. En esa desesperación, en esa búsqueda de la supervivencia, empieza a verlo a Pocho Masitelli. Ella estaba en las últimas, se había venido a Buenos Aires e intentaba sobrevivir como podía. Y después cuando Matu me dejó, yo tuve que empezar a verlo a Pocho. Y entonces un día le digo... ¿qué va a hacer, señora? ¿Qué está haciendo, señora? Le digo, me voy a ver si empeño un anillito de perla que tenía y un relojito como este, así que no vale nada. Y entonces, nada vale nada en los bancos de préstamo, porque es la verdad, nada. Así sean joyas de brillante, nada te dan por nada. De nuevo, la cuestión económica siempre presente, la sombra que te persigue, esa incertidumbre que es muy tremenda de llevar a cualquier edad, en cualquier momento. Pocho le dice, ¿qué va a hacer, señora? Voy a empeñar un anillito, un reloj, esas cosas que valdrían una moneda si no fueras pobre, pero como no tenés nada, te doy nada. Y en eso, una revelación. La negra abre los ojos y ve. Le digo, voy a ver si saco unos pesos porque no tengo para pagar el hotel ni para que coma familia. Y lo vi y me di cuenta de que tenía que aferrarme a Pocho como un salvavidas realmente, porque tenía a mi hijo y estaba muy sola y mi carrera estaba empezando a andar.
Ojo, de nuevo, el peligro de quedarse en la superficialidad, de que parezca esto un acto de oportunismo, de conveniencia, cuando nada más lejano. Su vínculo fue de amor, de empatía, una compañía sagrada para ambos. Fue un compañero total, dice ella, lo más cercano a la felicidad. Un apoyo que para Mercedes fue clave en un momento en que dominaba la incertidumbre y el miedo de abandonar su sueño, su carrera, su vocación. Lo que pasaba es que estaba muy, ¿cómo le puedo decir? Estaba muy atolondrada, comprende, estaba asustada porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Lo que sí sabía es que me iba a tener que ir a Tucumán con mi mamá y con mi hijo. Y ya estaba a media hacer una carrera, porque ya había grabado con Sábato y Falú. Y ya había grabado el disco Canciones con Fundamento. ¡Qué titulazo! Canciones con Fundamento. Tenía una carrera a medio hacer, tenía un hijo, tenía un dolor. Aferrarse a esa compañía fue un gran impulso para su vida y para su obra. Fue el despegue. La revolución del folclore se empezaba a expandir. Y bueno, y después se convirtió en mi gran compañero de 13 años que hicimos una carrera, tanto él como yo, por todo el mundo prácticamente. Fuimos a Japón, a todos lados del mundo con Pocho. Y 13 años después se murió en el año 78. Y acá empieza una parte más oscura, y no solo por la muerte del Pocho, por la segunda separación de Mercedes, que fue durísima para ella, sino por el contexto histórico en que se dio su muerte. Pierde a su compañero en el año 78, en plena dictadura militar, y como bien dijo la negra, ella cantaba canciones con fundamento. Al dolor inmenso de su viudez se le sumó la persecución política de la época. Ahí fue otro golpe más, volverme a quedar sola con mi hijo que era jovencito, ya tenía su hija él, con Olguita Gatti, con Vivi, la hija de Pocho, formamos una oficina que se llamaba Pocho Producciones, en homenaje a Pocho. Era una piecita con 3 escritorios. Los militares me empezaron a perseguir y ya me tuve que ir. Me tuve que ir el día 2 de febrero del 79 para Madrid. El exilio. El otro gran tema en la vida de Mercedes. Desde el año 75 que ya tenía problemas en Tucumán para cantar, estaba prohibida, fue amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella, pero ella decidió quedarse. Y eso a los militares no les gustó demasiado. Desde el Sindicato de la Música y la Asociación Argentina de Actores la protegieron, pero dice que una cosa es decidir quedarse y otra muy distinta es no tener miedo. Pocho muere en el año 78 de un tumor en la cabeza y al tiempo, en un concierto en la ciudad de La Plata, Mercedes Sosa, su hijo, su banda y parte del público terminan en la comisaría. Y en el 78 me fui a La Plata y con 350 personas fuimos llevados presos en La Plata. Esas cosas que pasaban en Argentina tan de chiflados realmente, ¿no? Porque yo no iba a dejar de cantar, ellos no iban a dejar de prohibir. Me llevaron presa con mi hijo y con Iride, una amiga mía, con Iride Magini y con Colacho Brizuela. Atención con esta parte de la historia, porque como siempre vemos acá, el cómo es trascendental, cómo lo vive, cómo lo cuenta, cómo recuerda Mercedes esa parte tan nefasta de la historia argentina. Era una lucha poder presentarse, poder cantar, poder desarrollar su arte y su voz. Para colmo, ese concierto en La Plata era en una de las casonas históricas y culturales más emblemáticas de la ciudad, haciéndole el aguante a los estudiantes de veterinaria. Yo estaba en el almacén San José y yo cantaba con la gente de veterinaria, la del 5º año, para juntar plata de estudio, en viaje de estudio de los chicos, los estudiantes de veterinaria. Entonces yo estaba cantando Cuando tenga la tierra y bueno, y de repente entraron la policía, pero una policía armada como si fuera que había guerrilleros, una cosa así, una cosa de locos. La negra tenía una bandera, un poncho que le habían regalado, y un tipo, un oficial, se subió al escenario y la agarró a la Sosa. Contacto físico, un límite que se cruzó, una provocación que por suerte no llegó a encender la mecha. Y el hombre me tocó delante de la gente. Y después me dijo, perdóneme, doña Mercedes, pero yo tuve órdenes. Me dolía porque este hombre lo habían mandado a hacer eso delante de todo el mundo, para que alguien actúe en contra y matar a alguien. Entonces ellos no sabían que había hijas de militares, de coroneles, escuchándome. Ellos no sabían que dentro de los admiradores míos hay hijos de militares, hijos de bancarios. Creen siempre que los estudiantes son la gente del pueblo, a la cual todavía yo no puedo llegar después de tantos años. Sigo sin poder llegar.
Lo mismo que decía Charly García, más allá del mito de que los militares son medio pelotudos y por ahí no entienden las metáforas, podía pasar que los hijos de los milicos, que los hijos de los hijos de puta tuvieran algo de corazón, tuvieran cierto amor por el arte y por la música. Y bueno, estuvimos presos 18 horas. Pagamos $1.000 al abogado que dijo: yo cobro porque esto es una mancha roja en mi foja de servicio. Yo era la mancha roja en la foja de servicio de este señor. Mandamos a todas las agencias del mundo esta alerta en que yo había pasado este problema difícil. Bueno, lo concreto es que gracias a ese abogado y a los $1.000 yo salí libre. Dice Mercedes que los chicos venían asustados, que volvían temblando y que las mujeres llegaban con ímpetu y que le decían fuerza negra y que se dio cuenta ahí que eran más fuertes que los hombres, que es muy profundo lo que sienten las mujeres. Quedaba hecha un mar de lágrimas porque los veía muy asustados a los chicos, pero ese no fue el punto de inflexión. A la semana siguiente se presentó en otro teatro y para el año 79 la cosa se puso un poco más espesa. El mensaje del miedo a la desaparición empezó a llegar a destino. Pero luego ya empezaron a perseguirme muy de cerca. Es decir, había alguien que ya se ponía a leer el diario donde yo estaba y entraba a prohibir. Hasta que el 5 de enero del 79 yo tenía que cantar en Pinamar, con el que es ahora productor de Mirta Legrand, un programa muy exitoso de Argentina. Sí. Carlos Rottenberg, era muy jovencito. Abrió un teatro y yo tenía que cantar ahí. El teatro lleno. A las 9 de la noche llegó la policía, dijo que un ladrillo estaba mal puesto un ladrillo. No es que yo le molestaba, era el ladrillo que estaba mal. Se entiende, ¿no? No es que estamos prohibiendo a una cantora popular por sus letras, por su público, por su mensaje. Nada, pero nada que ver. Acá este show se tiene que suspender porque este ladrillo está mal puesto, señores. Pará, ¿cuál ladrillo? Uno de esos ladrillos de la pared está claramente puesto al revés. Entonces yo agarré, dije, bueno, esto se terminó. Ese día dije, yo no quiero más humillaciones. Yo me voy de acá. No quiero que me humillen más. Me voy porque ya no puedo más acá, no me ahogaba sin cantar y bueno, me fui. El 2 de febrero del 79 me fui con las valijas y con mi bombo. Me fui. Me ahogaba sin cantar. Y acá de nuevo hay que hacer una distinción muy importante, porque para esta altura Mercedes era ya una estrella, cantaba en todo el mundo, era una artista consagrada y a diferencia de su herencia familiar, no es que se tuvo que ir para poder solventarse económicamente, tuvo que irse para poder seguir cantando. Brandoni la había llamado para cantar en el Teatro Premier y le suspendieron la función el mismo día a las 5 de la tarde. Bajaron el show de Mercedes Sosa y pusieron una película. Y al poco tiempo, cuando fue lo del ladrillo, se dijo a sí misma, basta. Pero claro, no era un exilio económico, era una cuestión laboral y emocional. Quiero aclararle muy bien a la gente, yo no tenía problemas económicos, es decir, el exilio mío fue un exilio de trabajo, un exilio de necesidad de cantar. Aparte vino Paco de Lucía y me dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué te quedas acá? Anda para nuestra casa, allá te vamos a proteger. Qué hermosa esa hermandad artística. ¿Qué haces acá? Vos te venís a mi casa. Y atención, porque vieron cómo es el cuarto poder, quiero decir, los medios de comunicación, la prensa, la manipulación de la opinión pública. Mercedes Sosa llega a Madrid como la hija del fletero, pero parece que por ahí no fue muy feliz. Y al poco tiempo se va a Francia, va a vivir su exilio a París. Yo quería tomar un tiempo de descansar, ver qué es lo que iba a pasar con mi vida. Me compré un auto, me fui a París con mi Fabián, que ya, como era menor de edad lo hice llevar de acá, con mi hijo, y nos fuimos allá y alquilé un departamento, no compré un departamento, alquilé un departamento en París, porque era tantas las cosas que se decían de mí, que decía la gente que llevaba los tours allá en el norte, decía, en esa casa, era un rancho que estaba arriba, vivía Mercedes Sosa, cuando no se compró su palacete en París. Porque los enemigos, señor, estaban en todos los lugares y muy bien organizados. Y la gente creía eso, que se había comprado un palacete. Ella había alquilado un piso donde había vivido Paco Ibáñez, que son pisos que se alquilan por el centro. Dice que nunca vivió 3 meses en París, ni tampoco estuvo 3 meses seguidos en España, porque toda su vida voló de un lado para el otro, y eso le creó una condición muy fuerte de no tener estabilidad. A mí me gusta la tierra, me gusta estar en mi lugar, pero bueno, yo no puedo esperar que vengan los norteamericanos a verme cantar, ni los alemanes a verme cantar acá. Tengo que ir a buscar mi trabajo y el aplauso en lugares lejanos, ¿no?
Cuenta que para ella lo más placentero era volver. Como vivía de un lado para el otro, a veces se levantaba y se la daba contra la pared porque de tanto mudarse y mudarse le costaba hasta aprender dónde estaba el baño. Fue realmente muy difícil para ella. Como decía, le gustaba la tierra, le gustaba estar en su lugar. Por fin, en el año 81, creo que fue Greenbank que la pudo traer y pudo hacer un show en Argentina. Rodolfo Kuhn, quien había hecho el Manifiesto del Cine, y Jorge Marrone, otro gran director de la época, fueron a la casa de Mercedes en Madrid y ella les contó lo que había pasado en Argentina cuando ella había estado acá. Y le vine y le conté lo que había pasado en Argentina. No lo que había pasado en Argentina cuando canté, sino cuando yo vine en el 81 y todos los periodistas me hicieron nota. Y yo le dije a los periodistas que me tenían que hacer volver a la Argentina porque realmente estaba perdiendo energía en Europa. Era mucho tiempo que estaba y empecé a perder energía. ¿Y qué es la pérdida de energía? La pérdida de los recuerdos, de los caminos de nosotros, de las comidas de nosotros los norteños, de la manera de hablar. Y yo tuve mucho miedo de quedarme a vivir en Europa. De esta forma, como si fuera un calco de su padre, empieza a sentir la lejanía, empieza a sufrir la distancia de su tierra, de sus amores, de sus afectos, y le pide a la gente que la conoce que la ayuden a volver. Interesante ese miedo, muy distinto al que la hizo emigrar. Tenía miedo de quedarme a vivir ahí. Tuve miedo de que me acostumbre a las facilidades de Europa. No es que yo quiera sufrir las contras que teníamos acá, parecía el Far West. Parecía el Far West, el lejano oeste. Claro, no es que extrañaba la miseria, la dificultad, la persecución ideológica. Extrañaba su tierra, su público, su amor. Y un año después, ya con Alfonsín en el poder, volvió definitivamente a la Argentina. Pero antes, en el 82, realizó una serie de conciertos en el Teatro Ópera a sala llena. Cada show era como un acto cultural contra la dictadura y al mismo tiempo un hecho renovador de la música popular argentina. Lo grande fue cuando yo volví, estaba en el Teatro Ópera, hice 13 funciones con toda la gente que en realidad, más que amarme a mí, estaban amándose a ellos mismos. Cada uno de nosotros somos artífices realmente de lo bueno y de lo malo, a veces, ¿no? No siempre, pero a veces acá fue una cosa así. Qué grande, Facu Sosa, que me dijo que estuvo ahí, a quien le agradezco muchísimo la operación de este episodio. Había gente que iba de todos lados, desde Punta del Este o desde Mar del Plata, y no podían entrar porque estaba lleno, todo agotado, y fue súper importante para ella, aunque después se tuvo que volver. Los primeros días de 1983 estuvo en Ferro y después en Mar del Plata. Y ese mismo año tuvo una gira de 3 meses y cantó en Nicaragua, y eso le abrió las puertas en Holanda. Que yo canté en Nicaragua, Abril en Managua, y eso me abrió las puertas de Holanda. Sí, yo cantaba en Holanda en un teatro muy feo llamado Paradis, y cuando yo canté esa vez en Holanda ya vinieron todos los jóvenes de Holanda al Paradis y ya después me llevaron al Concertgebouw, que es el teatro como el Teatro Colón de acá. Yo canto en Alemania, en Suiza, en Holanda, en teatros como el teatro de acá, el Teatro Colón. El hecho artístico de cantar en la precariedad económica de su familia, de cantar en el Colegio El Himno, de cantar en la radio en Tucumán, de cantar para el Partido Justicialista, a cantar en un teatro muy feo de Europa y después a los grandes teatros del viejo continente. Y claro, para su público era toda una novedad, igual que para ella. Y los jóvenes nunca habían entrado a ese teatro. La gente que me sigue a mí nunca había entrado a la Concertgebouw. Estaban como yo, asustados de esa belleza de teatro, ¿no? Y los que estaban más asustados eran los guardias de ese teatro. Tenían miedo que los jóvenes se suban a los bancos y destrocen el teatro, ¿no? Fue algo extraordinario. Pero la gente se comportó al contrario, estaban alucinados por esa belleza, por ese esplendor, como le pasaba a ella, porque así como uno de sus primeros trabajos lo denominó Canciones con Fundamento, hay algo que siempre estuvo claro, lo sabían incluso los militares de la época. Mercedes Sosa no era solo una tremenda voz, era una voz pensante. Todo esto no son premios solamente porque yo canto, sino porque pienso en los seres humanos, pienso en la injusticia, pienso en que si yo no hubiera pensado de esta manera, otro hubiera sido mi destino. Hubiera sido una cantora común.
hubiera sido una cantora común, otro hubiera sido mi destino, ya vamos a hablar de eso. No es solo cantar, es también pensar. Mercedes Sosa no compuso ninguna de las canciones que cantó y sin embargo las interpretó como ninguna otra persona en el mundo. Lo mejor que te podía pasar si vos eras una canción era que te agarre Mercedes Sosa. Cuando me di cuenta que el cantar no era solamente abrir la boca o largar hermosas notas que nace de unas cuerdas bellas, porque no sabe la gente que lo que cantan tienen cuerdas bellas. El canto es una cosa mucho más profunda, pero a esa cuerda hay que entrarle buena literatura, ver buenos cuadros, ver buenas esculturas. Y la vida de un cantante no es solamente de un cantante, es un frente cultural, ya le dije hace rato, muy importante, que yo lo tuve en Mendoza, no en Tucumán. La vida de un cantante no es solo cantar, es un frente cultural muy importante. ¿Qué nivel de pensamiento artístico? Habla Mercedes de Mendoza, que fue donde presentaron aquel manifiesto del nuevo cancionero que decía lo siguiente: el nuevo cancionero se propone buscar en la riqueza creadora de los autores e intérpretes argentinos la integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. Afirma que el arte, como la vida, debe estar en permanente transformación y por eso busca integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo todo, para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. 11 de febrero de 1963. Cuando la gente compone las canciones, las componen, pero no son más los dueños ellos. Los dueños son el pueblo, los pueblos del mundo. Habla metafóricamente, ¿no? Es una boludez explicar esto, que por ahí contribuye al infierno de la literalidad, pero las canciones son del pueblo, es decir, son parte de su cultura, de su esencia, de su espíritu, forman parte de la banda de sonido de tu vida, porque en sí, si vamos a los hechos concretos de la propiedad privada y los derechos de autor, las canciones son de sus compositores. Digo como para poner el ejemplo de la ONU, que eligió Gracias a la Vida de Violeta Parra como la canción más hermosa del mundo, o algo así, y por eso la premió a Mercedes Sosa. La gente de la ONU me declaró como la canción más hermosa, Gracias a la Vida. Sí. Una cosa rara, porque tendría que haberle dado a un chileno, a una chilena. Pero ellos han pensado que como yo la cantaba en todos lados, a lo mejor piensan que es mío, ¿no? No, yo nunca me hago dueño de las canciones. Las canciones son de los compositores realmente. Y atención con esta curiosidad, porque Mercedes Sosa desgraciadamente no tuvo la suerte de conocerla a Violeta Parra y un periodista le pregunta cómo es eso de hacer propias las canciones y la mecha cuenta una anécdota estremecedora de esas de creer o reventar con otro tema, con otra canción. Como los chamanes, pido permiso para eso, porque con los chamanes he tenido un problema muy grave en Canadá. Yo empecé a cantar una canción de los chamanes, sin haber pedido permiso a los chamanes, y tuve un problema, se cayó toda la parte de la cara, la boca, los ojos, y entonces María, que es de Trujillo y que conoce de brujos, me dijo: saque la canción, usted no ha pedido permiso a los chamanes para cantar. Tremendo. Y dice que la sacó la canción, por supuesto, de su repertorio. Pero volviendo a la cuestión de Violeta Parra, justamente no la conoció y no pudo pedirle permiso. Pero escuchen lo que ocurre. La entrevista la realiza un chileno que va a la casa a entrevistarla y me encantó el título de la nota porque se llama La belleza de pensar. Y yo no he pedido permiso a Violeta Parra, pero gracias a Dios que yo la he cantado con tanto amor, con tanto respeto realmente. Así como he cantado también en los chamanes. Los hijos saben de que yo les canto las canciones. Volver a los 17, que es una canción que en Brasil la gente ha aprendido castellano por Violeta Parra. Yo he hecho conocer a Violeta, ella sí vendría a ser la madre de América Latina, y le he hecho conocer en muchas partes del mundo. La emoción en la voz, la pasión que le pone, cuánta verdad, cuánto amor que sale de su alma. Debe ser de las artistas más queridas de Latinoamérica. Dice que Gracias a la Vida es una canción bendecida por Dios y que todo ese disco que grabó, homenaje a Violeta Parra, lo hizo realmente como homenaje a Violeta Parra. Bueno, Violeta Parra significó para mí el encuentro con canciones que me acompañaron y me acompañan
en todos los escenarios del mundo. Y ahora otro periodista chileno, en De Pe a Pa, le hace una pregunta trillada pero que viene al cuento. Porque, ya lo sabemos, muchas veces la vida es injusta, es una verga, te hace mierda, te pesa, te cansa, te desgasta y te dicen agradecé que estás vivo y vos decís gracias por esta mierda. Entonces, al ser la Negra Sosa una mujer que viene de la pobreza, pero que también viene del amor más puro en su núcleo familiar, que tuvo un divorcio, que enviudó, que tuvo que exiliarse para que no la maten, que tuvo éxito mundial, que esto y que lo aquello, le dice, a pesar de su juicio crítico y de sus sufrimientos, Mercedes, ¿usted le da gracias a la vida? Creo que no solamente yo, creo que toda la gente que se levanta a la mañana debe dar gracias a la vida, porque lo que han sobrevivido a tanta ignominia deben dar gracias a la vida. La ignominia es una afrenta, deshonra, una humillación pública que sufre una persona o un grupo. Se trata de una ofensa grave que afecta profundamente el honor, la dignidad y el respeto que los demás le tienen a alguien. ¿Se entiende? Habla del orgullo, del sentimiento propio y creo que también habla del amor. ¿Cómo no voy a agradecer a la vida? Una persona tan marginada como estuve marginada yo. Una persona que se ha tenido que ir con 2 maletas y un bombo a ver qué es lo que pasaba con ella en Europa y que lo único que tenía era dinero para sobrevivir. Pero sin el canto hubiera sido un drama mi vida, sin cantar. Sin el canto hubiera sido un drama mi vida. Es como el latido de su corazón, es lo que le pide el cuerpo y el alma. El canto sale desde lo más profundo, como si no pudiera evitarlo, como si fuera una obviedad que esa belleza artística cautiva muchas almas. Te pasa algo en el pecho cuando la escuchás, cuando realmente la escuchás. Por eso no podría no haber cantado, no podría haber dejado de cantar. Mercedes, ¿hasta cuándo arriba del escenario? Yo creo que hasta cantando? que me contraten y cante bien. Por ahora me contratan y canto bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que me dé, hasta lo que pueda, hasta que pueda hacerlo bien. Y he aquí una curiosidad para premiar a esta audiencia, que es mi favorita, la que llega al final del episodio, la que va en búsqueda del todo, que un periodista le pregunta si es verdad, y a mí me pareció una locura, pero que tenía cierta lógica. Le preguntan a Mercedes Sosa si es verdad que no le gusta escucharse cantar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se imaginan? ¿Será así? Bueno, a ninguno le gusta escucharse cantar. Es una cosa tan íntima de uno, aunque parezca mentira, aunque esté ante una multitud. La emisión de la voz y lo que siente realmente, aunque sea una multitud, que cuando se vuelve a escuchar es desagradable. Tremendo, no me lo esperaba realmente. Pero ya que estamos en la parte de las curiosidades y hablando de desagradables, el periodista, que en este caso ya es Pacho O'Donnell, en Archivo O'Donnell, le pregunta por el impacto a Mercedes. Las personas que más le impactaron, ya sean para bien o para mal. Y atención con lo que dice al respecto. A mí me impacta mucha gente, sobre todo me impacta por la bondad. Y me asombran los simuladores. Si la gente que... Hace poco he tenido la mala suerte de conocer un gran simulador y un gran estafador de la gente. Tremendo, ¿eh? ¿De quién hablará? ¿Se acuerdan del capitulazo de Pergolini, que fue por lejos el más escuchado en la historia de cómo contar cosas? Hablaba un poco de esto, de que no podés simular ser, tenés que ser. Y en el episodio de La Negra Bernasi, lo mismo. Los simuladores se nota que estás mintiendo. Lo mismo que decía esta negra, la que aún con un corazón inmenso se encontró con este señor. Y sabe que yo me quedé mirando y no podía creer eso. Pero en general los simuladores y los estafadores morales de la gente son gente enferma. Y los grandes seres humanos, que no los conoce porque tengan grandes títulos, sino los conocen a lo mejor uno viendo en un bar, los ve trabajando en trabajos muy simples, muy cotidianos. Y realmente es importante conocerlo. Y a propósito de la falsedad y la autenticidad, cuando le preguntan a Mercedes por la felicidad, habla justamente de la honestidad. Lo tiene muy relacionado a eso. Para mí la felicidad es ver un artista honesto en el escenario. Esa es una parte de una felicidad. Y la felicidad en cuanto a mi gente, a mi familia, a los míos, a la familia tan pequeña que yo tengo, también es importante. Por supuesto que es importante, porque todo esto lo hizo por ella, por supuesto, porque no podría no haberlo hecho, porque estaba tocada por la varita, porque tuvo confianza en su destino, porque tuvo amor en su crianza y en su desarrollo, y por eso todo también, de alguna manera, lo hizo por su familia.
Yo empecé a cantar y bueno, empecé a ganar dinero para ayudar a mis padres. Yo enseñaba en las escuelas folclore, recibía el dinero por eso todos los meses, claro. Había sido mi destino realmente. Con lo que yo canto he mantenido también en un primer tiempo la casa de mi madre y mi padre. He comprado muebles para ellos. Es decir, que toda mi vida he estado ayudando con lo que yo canto a mi familia. Había sido su destino realmente, nunca mejor dicho. Antes hablaba de la felicidad, que para ella la felicidad era ver a un artista honesto en el escenario, que también era su gente, los suyos, su familia. En el último tiempo de su vida estuvo muy enferma y tuvo por supuesto que abstenerse de ciertos placeres, de ciertos vicios. Para terminar con una peculiaridad, Susana Jiménez le pregunta si ella, por ejemplo, fumó alguna vez en su vida. ¿Pero fumaste alguna vez? 4 paquetes. ¿Cómo 4 paquetes? Cuatro, es una loca soy. Realmente es un milagro que pueda cantar. Pero Marta, y durante mucho tiempo fumaste. Y tomaba vino, además. Tomaba vino, tomaba vino. Pero no me ahora nada. Era muy feliz. Todo lo que es lindo hace mal. Y sí, todas esas cosas engorda. Me encantan los postres, no puedo comer postres. Yo soy una gorda amargada realmente. No puedo chupar vino, no puedo fumar, no puedo comer. Pero es terrible, ¿eh? ¡Qué genia total! Por favor, la negra. Quería recordarla así, riendo, gozando de la vida aún en el dolor. Enorme Mercedes, la madre de Latinoamérica y de todos nosotros. La mismísima Pachamama. Un canto sanador, una voz que te llega al alma. Muchas gracias, Facu Sosa, en la operación en vivo de este podcast de colección. Y muchísimas gracias a ustedes por escuchar este contenido. Sigue creciendo la comunidad y me pone muy contento. Sigan expandiendo este mensaje y haciéndome llegar sus comentarios de la manera que sea, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en WhatsApp, en este especial, súper especial del corazón, en cómo contar cosas, cómo contar a la genia entre las genias, cómo contar a la Mecha, a la Marta, a la voz del universo, cómo contar a la gran Aide, Mercedes Sosa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. No me acuerdo la letra, perdóneme, pero es muy bonita la canción. Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Un podcast de autor entre los más escuchados de la Argentina. Este podcast se hace con amor. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Cómo contar cosas. Curaduría de contenido para un podcast de colección. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En esta época, es realmente un gran valor. A las personas que disfrutan esto, gracias por compartir esto que nos une. Hasta la próxima. No me gusta cantar cosas que yo no sienta. Porque si yo canto cosas que no sientan, ¿cómo voy a ir a la imaginación? ¿Cómo puedo tener imaginación de algo que yo no siento?